Éxodo capítulo número 28. Vamos a continuar con esta serie, la redención de Dios. Este es el tema número 68 de esta serie. El tema de esta noche se titula Cristo en el sacerdocio. Cristo en el sacerdocio, parte 1. Hemos estado viendo el tabernáculo, pero obviamente dentro del tabernáculo hay servidores. ¿Y esos quién los elige? Dios. Dios los elige. O sea que ahí no tuvo nada que ver Moisés con que fuera su hermano, el que fuera el sumo sacerdote. No tuvo nada que ver Moisés. De hecho, vamos a ponerlo así, vamos a razonar. Si hubiese sido por Moisés, ¿quién hubiese sido el sacerdote? Él mismo. Oye, ¿quién mejor para ser sacerdote que Moisés, que hablaba con Dios y que entraba al tabernáculo? ¿Quién mejor que Moisés? Pero Dios no eligió a Moisés. Dios eligió a su hermano Aarón. Éxodo 28:1. Haz llegar delante de ti a Aarón tu hermano, es decir, lo vas a mandar a traer delante de ti, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab y a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Eso es muy interesante. Primeramente, las vestiduras son mandato de Dios y son símbolo de su consagración. ¿A quién? A Dios. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Nuevamente lo remarca. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrán 2 hombreras para que se junten en sus extremos, y así se juntará. Y tú puedes leer todo ese capítulo de cómo Dios da instrucciones para estas vestiduras. Pero hermanos, estas vestiduras tienen un porqué. Pero primeramente voy a hablar un poco del sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio? Bueno, en los tiempos de Pablo, principalmente en los tiempos de Pablo, se hacían 4 interpretaciones de la Biblia. 4. Te los voy a mencionar. En hebreo, la primera interpretación es el Peshat. Se dice Peshat. P-E-S-H-A-T. El Peshat. Y significa esto que el judío docto, el que estudiaba, primeramente lo que intentaba encontrar es el sentido literal del texto. ¿Ok? Sentido literal del texto. O sea, es decir, lo que leemos, eso entendemos. ¿Ok? Ese es el Peshat. Después viene lo que se llama el Remaz. R-E-M-A-Z. El Remaz. ¿Qué es esto, el Remaz? Bueno, es encontrar el significado sugerido. Es decir, en el caso de la hermenéutica hay que ver el texto, el contexto, de dónde venimos, por qué lo dice. ¿Ok? En este caso, por decir, ¿por qué Dios manda que haya sacerdotes? Bueno, porque hay un tabernáculo en el contexto que ya lo vimos. Hay un lugar de servicio donde Dios va a ser adorado. Y ese lugar requiere gente que lo esté limpiando, que lo esté construyendo, desarmando, que ponga leña en el fuego, que haya aceite en el candelabro, que cambie los panes. Para eso se requiere gente. Ese es el significado sugerido. ¿Ok? Y viene la tercera cosa que los judíos buscaban. Se le llama el derush. El derush. D-E-R-U-S-H. Así se le llama, el derush. ¿Qué es el derush? Es el resultado
de una larga investigación del texto. Es el resultado de una larga investigación del texto. Ese es el derush. Por decir, un punto donde necesitamos mucha investigación es el punto de cómo era Corinto. O sea, leemos la carta de Corinto, pero bueno, hay que hacer una investigación de cómo era esa ciudad en los tiempos de Pablo. ¿Qué cosa tenía? ¿Cuáles eran los mejores vicios de ese lugar? Y el por qué Pablo menciona ciertas cosas de las cuales se deben abstener. Eso es el derush. Es que encontramos un significado más del texto, pero porque ya investigamos cosas culturales, de historia, biografía de gente que vivió allí, historiadores que tal vez escribieron de esa ciudad y que vivieron allí en esos tiempos. Eso es el derush. Pero el más importante, que es el cuarto, se le llama el sot. Se llama el sot, S-O-D. ¿Qué cosa es el sot? El sot es el sentido alegórico, interno y místico del texto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El sod es como lo que ahorita vamos a ver, Melquisedec. Melquisedec es un sacerdote y rey que se encontró con Abraham cuando Abraham regresaba de libertad a su primo Lot. Y dice que a él, cuando llegó con él, le dio los diezmos. Y más adelante en el libro de Hebreos, dice que ese Melquisedec es símbolo de Cristo, quien no tiene principio ni fin. Pero si tú te pones a investigar el texto, no se nombra nada de él en todo en la Biblia y no sabemos nada de él. Ese es el sentido alegórico. Que el judío toma algo y lo aplica a otra cosa. Pero eso viene, hermanos, la cuarta interpretación, que es el sot, viene de una larga meditación en el texto. De ahí viene el sot. Lo más parecido que tenemos nosotros es la hermenéutica. Es lo más parecido que tenemos. Sin embargo, el judío se esmeraba por estudiar más y más. ¿Ok? Al judío no le interesaba tanto en el sentido obvio, literal e histórico o empírico. A él le interesaba más el sot. ¿Cómo podía aplicarlo? Y por otro lado, hermanos, hay dos puntos de las escrituras que el judío puntualiza y que es interesante verlo. El sentido expresativo. ¿Cuál es el sentido expresativo? Lo que dice allí. Y el sentido del silencio, que es la parte que no se ve allí, pero está allí. ¿Cómo es esto? Hay cosas que literalmente ahí lo dice, pero hay cosas que solamente se entienden en el silencio. Eso es lo que más les importaba a los judíos y no está tan lejos de la realidad de lo que nosotros debemos hacer. Bueno, entonces vamos a adentrarnos un poco en lo que es el sacerdocio. En el capítulo 28, versículo 1 de Éxodo, el capítulo comienza con la ordenación de una familia. ¿Cuál fue? La familia de Aarón. Ahí dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo. Es interesante porque Moisés no ejerció esto. ¿Sabes qué significa eso de que Moisés no lo ejerció y Aarón sí ejerció el sacerdocio? Aquí hay un significado. Dios por algo lo hizo. ¿Sabes qué? Moisés representa la ley. Moisés representa la ley. ¿Y qué quiere decir? Que el sacerdocio de Cristo está por encima de la ley. Aarón aquí es símbolo de Cristo. Porque si hubiese tomado Moisés el sacerdocio, quería decir que la ley y el sacerdocio serían una misma cosa. Pero no. El propósito del sacerdocio, hermanos, es mostrarnos que Cristo es la cabeza de toda la adoración a Dios. Por eso se eligió a su hermano, no a Moisés. O sea, Dios tiene un porqué. Ahora, ¿qué es el sacerdocio en sí? ¿Qué es el sacerdocio? Bueno, podemos entenderlo así espiritualmente hablando.
es el don de Dios a un pueblo. Es el don de Dios a un pueblo que por naturaleza propia está lejos de Dios. Por eso el hombre hace muchas religiones. ¿Sabes por qué? Porque no sabe cómo llegar a Dios. E inventa sus propios caminos. Pues sí, los budistas creen en la reencarnación. Bueno, entonces yo creo que el dios karma, de acuerdo a cómo yo me porte, entonces va a ser que yo reencarne en un animal o en un otro hombre para que yo siga con mi vida. Esa es su forma de pensar de Dios. Hay otros que creen en el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Que todo es Dios. La roca es Dios, el sol es Dios, la luna es Dios, las plantas son Dios, hay que estar en armonía con la naturaleza. Esos son panteístas. Hay otros que tienen su manera de llegar a Dios, como por decir los sacrificios humanos, ¿no? Dicen, no, es que cada luna nueva hay que sacrificar una virgen porque Dios se enoja. O hay que darle una virgen para que el Dios nos dé una buena cosecha este año de la fertilidad. Bueno, ellos tienen su manera. Pero el sacerdocio, hermanos, es lo que Dios da para que el hombre entienda cómo llegar a Dios. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Porque Él es el sacerdote que nos mostró cómo se llega a Dios. ¿Ok? Ahora, el sacerdocio tenía varias etapas. Vamos a ver algunas de ellas. Primeramente, su autoridad. Así pónganle, su autoridad. Obviamente el sacerdote tenía autoridad. Y vamos a comparar aquí la autoridad del sacerdocio arónico con la autoridad de Cristo. ¿Ok? Porque eso es lo importante aquí. No entender tanto de cómo eran, sino que entendamos por qué ahora nuestro sacerdocio es mejor. Ahora no estamos bajo el sacerdocio arónico, estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, que es Cristo. Bueno, ¿por qué es mejor Cristo que Aarón? Bueno, porque el sacerdocio arónico era imperfecto. ¿Por qué? Primeramente, porque eran hombres pecadores. Es decir, eran hombres imperfectos. Eran hombres imperfectos. A ver, viene aquí una pregunta. ¿Cómo podemos medir la perfección aquí? ¿Cómo la podemos medir? De que esto sí es perfecto. O sea, ¿por qué me dices que el sacerdocio de Aarón no es perfecto y el de Cristo sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, podemos decir la perfección en el caso del sacerdocio así. La capacidad de efectuar satisfactoriamente aquello para lo cual fue establecido. La capacidad de efectuar satisfactoriamente aquello para lo cual fue establecido. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el sacerdocio arónico no cumplía satisfactoriamente el propósito del sacerdocio, no lo cumplía, porque hubo sacerdotes muy malos. ¿Quieres un ejemplo? Elí era sacerdote, pero era muy malo. ¿Por qué? Porque sus hijos no seguían el camino. Uno de los principales, o sea, su ministerio del sacerdote era hacer sacrificios, limpiar el tabernáculo, pero otro ministerio del sacerdote era enseñarle al pueblo la Biblia. Por eso era imperfecto, porque había sacerdotes muy entregados, muy consagrados, y había otros sacerdotes que dejaban mucho que desear. Hebreos 10:1, vamos a ver eso. Hebreos 10:1. Aquí no lo va a comprobar porque la autoridad del primero es mejor, del segundo es mejor que el primero. La autoridad. Dice ahí, Hebreos 10:1. Y ahí nos vamos a quedar en la epístola a los Hebreos porque vamos a estar viendo varios capítulos ahí. Porque la ley, dice ahí,
teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué son las sombras de los bienes venideros? El tabernáculo, el sacerdocio, los holocaustos, los sacrificios. Esos son la sombra de los bienes venideros. No la imagen misma de las cosas. Obvio no, porque la imagen misma es Cristo. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Quién hacía esos sacrificios? Los sacerdotes. Por eso dice, nunca pueden hacer perfectos. ¿Qué quiere decir? Llegar al propósito fundamental por el cual ha sido establecido. No podía llegar el sacerdocio arónico ahí. De otra manera, cesarían de ofrecerse. ¿Qué quiere decir? Que si un sacrificio de verdad cambiara completamente a un ser humano, no tendría más que hacer sacrificio. Pero eso no lo hacía la ley, por lo cual era imperfecto. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, tú tienes una vida pasada de donde Dios te rescató. Y no sé de dónde sea, y no me interesa. Eso es tú y Dios. Pero ¿te acuerdas de eso? Gracias. Y te da vergüenza, ¿o no? O sea, dijeras, ay, si se enteraran de lo que esto que yo hice, la decisión que yo tomé aquí, uy, me estaría muy avergonzado. Fíjate, sientes vergüenza, pero no sientes condenación. O sea, no sientes, ay, por eso que dice me voy a ir al infierno. ¿Por qué no sientes eso? Ese es el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo lo que hace no solamente es borrar tu pecado, sino que tu conciencia también es borrada. En el punto de que tu conciencia satisface Dios esa justicia que tú y yo como seres humanos queremos justicia. Por eso hay seres humanos que tienen un pecado que lo tienen guardado, pero los va consumiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque su conciencia los acusa continuamente. Por eso hasta llegan a no dormir. ¿Por qué? Porque su conciencia aún en sus sueños les habla diciéndole que son culpables. Tú mataste, tú robaste, tú mentiste, tú esto, tú el otro, y te condena. Y hay gente que ya no puede más. Por eso se suicidan, porque ya no aguantan su conciencia. Por eso hay gente que abandona su matrimonio, porque no aguantan su conciencia del pecado que están cargando. ¿Por qué? Porque la única manera de limpiar esa conciencia es a través del sacrificio de Cristo. Fíjate lo que hace el sacrificio de Cristo y lo que no podía hacer el sacerdocio arónico. Sigue diciendo, versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, aquí el salmista habla en un sentido profético refiriéndose a Cristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿A quién le prepararon cuerpo? A Cristo. O sea, eso que están haciendo antes no está funcionando. Es más, está perdiendo cada día valor. Ya está perdiendo valor. Voy a hacer yo algo mejor. Y se preparó Cristo. ¿Para qué? Para entrar en el mundo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo yo, oh Dios, para hacer tú. ¿Quién dijo eso? Cristo. O sea, el salmista está hablando aquí, pero en sentido, el sod, que es lo alegórico, lo puntual, es que aquí está hablando Cristo diciendo, eso ya no funciona. Yo como Cristo, o sea, Cristo personificado allí diciendo, Señor, vengo a hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Hacer un mejor sacrificio. Eso quiere decir. Como en el rollo está escrito de mí. Aquí el rollo significa como la profecía ha escrito de mí. Isaías 53, ¿no? Isaías 12 y muchas otras profecías que podemos ver ahí. Entonces nos damos cuenta que la autoridad del sacerdocio arónico es muy nula o perdió valor
y que la autoridad del sacrificio de Cristo, que es cada vez más gloriosa. Otro punto, su ordenamiento. Ordenamiento significa su consagración al ministerio. En el Salmo 110, versículo número 3, dice esto. Salmo 110, versículo número 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, esa es la frase importante ahí. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué nos indica esto? Que el sacerdocio levítico, hermanos, no fue por juramento. Ahí lo dice. Juró Jehová y no se arrepentirá. ¿Pero por quién juró? ¿Cuál sacerdocio juró? El de Cristo. El sacerdocio levítico no fue juramentado. ¿Por qué? Porque tarde o temprano sería removido. Entonces, el sacerdocio levítico, hermanos, fue constituido sin juramento. Por lo tanto, el servicio era provisional. Provisional. ¿Por qué? Porque no era perfecto. Y tanto se ve eso, hermanos, que en el transcurso del sacerdocio vemos cómo se eliminaron algunos. ¿Te acuerdas de Nadab y Abiú? Que dice que ofrecieron incienso extraño o fuego extraño, y dice que salió fuego del tabernáculo y los consumió. ¿Qué me dices de los hijos de Elí? Que Dios le habló a Samuel y le dijo: este hombre no los ha estorbado, por lo tanto yo los voy a matar. Y no todavía con eso. No siempre en su casa, cuando lleguen sus hijos a 20 años, yo los voy a matar. Es decir, su sacerdocio no sería ya perpetuo. ¿Por qué entonces Dios hizo eso? Porque no fue hecho en juramento. Debemos entender esto, hermanos, que Dios no jura a la ligera. Dios no jura a la ligera. El juramento sirve para dar solemnidad a una persona o pacto. El juramento sirve para dar solemnidad a una persona o pacto. El juramento de Dios no podía unirse sino con lo que era eterno. ¿Y qué es lo que es eterno? El sacerdocio de Cristo. Por eso el sacerdocio de Melquisedec se hizo con juramento, como lo dice el Salmo 110. Entonces, ¿cuál sacerdocio es mejor? El de Melquisedec. Es obvio. Otro punto de este punto del sacerdocio: su naturaleza. Su naturaleza. Una característica que el sumo sacerdote tenía era que tenía compasión de los ignorantes y de aquellos que andaban extraviados. ¿Por qué? Porque él veía sus debilidades y también veía las suyas. Él decía: no, creo que en este caso yo hubiera hecho lo mismo que él hizo, ¿no? Y nos comparamos con ellos y decimos: bueno, este hombre está actuando de esta manera porque piensa así, y se compara con ellos, los entiende, los trata de ministrar. El hecho de ser un pecador lo calificaba para ser sacerdote. Entonces, ¿qué pasaba con Cristo? Hebreos 5:1. Hebreos 5:1. Dice ahí: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. ¿Qué quiere decir? Obviamente, todos tenemos una misma enfermedad. ¿Cuál? Pecado.
Todos la tenemos. Sin embargo, el pecado se divide en diferentes tipos de pecado. Lo tenemos en Gálatas y en Corintios, ¿no? Fornicación, hechicerías, adulterio, borracheras, lujurias, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Se ve en diferentes maneras de conducta del ser humano. Entonces, cuando Dios pone al sacerdote, el sacerdote también tenía debilidades. Y cuando se acercaba uno y le llegaba y le decía, oye, venga a hacer este sacrificio porque fíjate que cometí esto. No sé, me robé tal cosa y la verdad me siento muy mal. Entonces lo que hacía el sacerdote era no condenarlo, sino decirle, te toca traer esto, para que lo ofrezcamos a Dios por tu pecado. O sea, lo comprendía en su debilidad. Entonces dice ahí, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como también por el pueblo. Entonces sigue diciendo el capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, aquí está hablando de Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es mayor, porque el primer sacerdote, el de Aarón, tenía rodeado de debilidad. Imagínate que él tenía un pecado que no confesó y hacía un sacrificio por ti. Ese sacrificio era inmundo, porque él no se había santificado. Pero todo el sacrificio de Cristo es puro hasta la eternidad. ¿Y qué otra cosa tiene Cristo? Que Él te entiende. O sea, Él es santo, Él nunca ha pecado. Pero Él fue traicionado, Él fue dejado solo, Él le engañaron, su mejor amigo le traicionó, fue abandonado, le inventaron chismes de todo tipo y se los siguen inventando hasta el día de hoy. Criticaron a su madre, a sus hermanos, lo trataron de matar de pequeño, de grande, le inventaron falso testimonio. Y en todo eso que él sufrió no pecó. Así que si tú sufres alguna de esas cosas, Cristo te entiende. Y Él está pronto a auxiliarte, aún en el pecado que tú hayas cometido, si te arrepientes. Por eso dice ahí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, hermanos, nadie te va a consolar mejor que Jesús. Nadie. O sea, yo te puedo consolar un momento y te puedo decir así, ay hermana pobrecita, ay hermano pobrecito, aquí está mi hombro, llora lo que tú quieras, te invito a un café, un chocolate, lo que tú quieras, pero cuando te vayas a tu casa, muchas veces eso regresa. Pero ¿sabes qué? Cristo siempre está a tu lado. Siempre te va a consolar, siempre te va a enseñar. Siempre te va a fortalecer en tu debilidad, siempre. Por eso ese sacerdote es mucho mejor. Otro punto, su carácter. El sacerdocio arónico tenía primero que ofrecer sacrificio por él mismo. Pero el sacerdocio de Melquisedec no tiene ningún pecado. Entonces vamos a entrar, hermanos, a las vestiduras sacerdotales, ¿ok?
Ya hablé un poco del ministerio de sacerdote. Hay muchas cosas que ver, hermanos, pero ese no es el tema ahorita. ¿Ok? Vamos a enfocarnos en las vestiduras del sacerdote. Primeramente, la ropa interior de lino. En Éxodo 28:42 dice esto. Éxodo 28:42. Ahí vamos allá a Éxodo para que podamos ver eso. Entonces, lo primero que tenía la vestimenta es la ropa interior. Tenía que ser de cierto material. El material es lino. Lo voy a leer en traducción viviente, ese verso, para que lo entendamos mejor. Éxodo 28:42. Hazles también ropa interior de lino, que usen directamente sobre la piel, y les cubra desde la cadera hasta los muslos. Aarón y sus hijos tendrán que llevarla puesta cada vez que entren al tabernáculo o se acerquen al altar en el lugar santo para realizar sus tareas sacerdotales. Así no incurrirán en culpa y no morirán. Esta es la ley perpetua para Aarón y para todos sus descendientes. ¿Qué quiere decir? Que más adelante, en el tiempo de David o en el tiempo de Salomón, ya había roles. ¿Okay? Allá eran muchos levitas. Bueno, entonces había roles de cuando te tocaba ministrar dentro del tabernáculo o dentro del templo. Pero en el caso del tabernáculo, cuando te tocaba ministrar dentro en el lugar santo, tu ropa tenía que estar impecable. ¿Ok? Todas las instrucciones eran por una cosa. Y desde la ropa interior, si no era de lino, te morías. ¿Sabes de qué nos habla eso, hermanos? De que Dios examina lo más profundo de tu corazón. A Dios no lo puedes engañar. Él lo sabe todo y sabe todo de ti. Por eso el más grande mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Dios lo quiere todo. Dios lo quiere todo. Desde lo más interior hasta lo externo. Dios lo quiere todo de ti. La ropa interior de lino, hermanos, era para evitar a toda costa el sudor. Para eso era. Para evitar el sudor. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Que la salvación es por gracia, no por el esfuerzo humano. Porque cuando sudas, cuando te esfuerzas, cuando haces un ejercicio y te estás esforzando mucho, sudas. Bueno, eso era lo que evitaba la ropa interior de lino, que sudara el sacerdote, dando así a entender que la salvación es por gracia, no es por el esfuerzo humano. Fíjate bien, a comparación de otras religiones paganas, por decir los sacerdotes de Baal no usaban ropa interior, solamente utilizaban la túnica y iban así. Entonces había gradas. Para subir al templo había gradas. Y era obligación de los sacerdotes paganos subir así para que los vieran las partes nobles. Por lo regular, los sacerdotes paganos eran sensuales y pervertidos, porque toda esa adoración incluía inmoralidad. Fíjate, para muchos que dicen, yo escuché una vez a un cantante que dice, no, yo tomo algo del mundo, tomo el reggaetón y adoro a Dios. Entonces, ¿por qué aquí el sacerdote no se parece a los paganos? ¿No sería mejor que tomáramos eso del mundo, el sacerdote, y ves para Dios? ¿Te das cuenta que no es bíblico? Dios pone las reglas de cómo es. El que los sacerdotes llevaran ropa interior nos muestra que en la casa de Dios debe haber pudor, decencia y orden.
En la casa de Dios debe haber pudor, decencia y orden. Por eso llevaban ropa interior de lino. Después, más afuera, llevaban la túnica bordada. Túnica bordada. En Éxodo 39, 27 dice esto. Igualmente, hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Éxodo 39, 27. La palabra túnica, hermano, en el hebreo, es la palabra hebrea ketonet. Ketonet con K. Y significa cubrir, cubrir o vestimenta. Después que se ponían su calzoncillo o su ropa interior de lino, lo que venía inmediatamente era una túnica que cubría todo de lino. El lino, hermanos, el lino representa la pureza moral de Cristo. ¿Okay? La pureza moral de Cristo. Esta era la primera túnica que el sacerdote llevaba. ¿Qué quiere decir esto? Que la base de todo su ministerio es nacer de nuevo. La base de todo el ministerio y de todo tu cristianismo, ¿cuál es? Nacer de nuevo. Si queremos llevar un cristianismo que de verdad Dios admita, tenemos que tener primeramente una túnica de lino. Y no estoy hablando literal, ¿ok? Estoy hablando algo figurativo, el sod. El sod es que alguien que tiene lino fino es aquel que ha nacido de nuevo y que es hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, todo tu servicio, todo tu cristianismo, todas tus obras son trapos de inmundicia. ¿Sabes lo que significa eso? En Isaías, cuando se utiliza esa frase, trapos de inmundicia, hace referencia a los trapos que las mujeres desechaban cuando estaban en su periodo menstrual. Hoy ya no se utiliza tanto eso, ¿verdad? Hoy se utilizan otro tipo de cosas para solventar esa necesidad de la mujer. Pero fíjate, cuando una mujer está en ese periodo y no se baña, despide un olor muy desagradable. Eso es lo que es la vida de alguien que trata de portarse bien, pero sin Cristo. Sin Cristo, toda tu vida huele mal, aunque tú piensas que haces bien a otros. Toda tu vida huele mal, como trapos de inmundicia, a eso se refiere. Dice el capítulo 28, versículo 39 de Éxodo. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Entonces ya entendimos por qué primero viene una túnica de lino, ya entendimos por qué, a qué se refiere, ¿ok? Inmediatamente de eso vimos aquí en el capítulo 28, versículo 39, que hay un cinto. Un cinto en la túnica, un cinto era como un cinturón. Un cinturón. Y hermanos, ceñirse en la Biblia es símbolo de servicio. Ceñirse en la Biblia es símbolo de servicio. Te voy a leer este verso, nada más anótalo. Lucas 17:10. Dice esto, Lucas 17:10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? O sea, si viene un siervo, si tú tienes, por decir, un criado, y su deber es, no lo sé, a lo mejor plantar esas plantas, ¿no? Plantar, regarlas, abonarlas, y si ya acabó su trabajo y vuelve a tu casa, le dices, ¿ya acabaste? Sí. Aquí te va un pago por tu servicio. No, pues es tu responsabilidad. No te voy a pagar ni te voy a dar de comer. No. Es lo que está diciendo Cristo. Dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme. Sírvete, o sea, cíñete.
tenía dos contextos. Por decir, ceñirse hablaba de tomar todos los aditamentos para servir. Y otra cosa de ceñirse era que cuando dice, se ciñó y corrió, era que agarraban la túnica, porque la túnica le llegaba hasta los tobillos o un poquito más arriba, lo que hacían era subir la túnica hasta las rodillas y se ceñían para poder correr con facilidad. Bueno, ceñirse aquí habla de que se preparara para hacer un servicio, hasta que haya comido y bebido. Dice, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El objeto del cinto, hermanos, es fortalecer los lomos para el servicio. O sea, que las túnicas no tuviesen juego y eso pudiera ocasionar un accidente. El cinto era de oro, hermanos. Era de oro, de lino, púrpura y carmesí. ¿Sabes de qué nos habla esto? El cinto. Que Cristo, tanto en su divinidad como en su humanidad, nos sirvió. Porque Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Filipenses 2:5 dice, ¿no? Haya pues hecho sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué dejó ahí Cristo? La palabra ahí, despojó, es una palabra griega, hermanos, que los teólogos les causa muchos problemas, porque la palabra griega ahí significa se vació. ¿Cómo es eso de que se vació? Significa que vino a una pobreza extrema. Eso significa. O sea, el rey de todo el universo, el que no necesita comer, ni dormir, ni tomar agua, se hizo pobre y se hizo en esas condiciones. Eso es ceñirse el lomo. Ese es el cinto, hermanos. ¿Cómo ves? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ahí está el cinto. Porque el cinto o ceñirse en la Biblia es símbolo de servicio. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Ceñirnos también. Juan 13:14 dice esto. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué quiere decir? Servicio. Servicio. Se no habla literal. Hay que irnos al sot. ¿Qué es el sot? Lo alegórico, lo que se aprende por meditación. ¿Cuál es el sot aquí? Servicio. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Fíjate, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea que el servir a los demás es una dicha, hermanos. Ahí lo dice. Vámonos por la parte final. El manto del efod. Después que seguía el manto de lino, el cinto para ceñirse, seguía otro manto, el manto del efod. En Éxodo 39, versículo 22, lo menciona. Éxodo 39, versículo 22. Lo voy a leer en traducción viviente, ese verso. Bezalel confeccionó de una sola pieza de tela azul, era azul,
el manto que se usa con el efod. El efod, lo vamos a ver la próxima semana, hermanos, era un cuadrito que se llevaba aquí enfrente. Tenía 12 piedras preciosas. Y cada una de esas piedras representa una tribu de Israel. Pero tal vez ese no es nuestro tema. Pero abajo de eso había una túnica, otra túnica azul. Entonces ya llevamos. Se ponían calzoncillos o ropa interior de lino. Después iba una túnica de lino. Después iba un cinturón de oro. Y después que iba otra túnica azul, con una cubierta en el centro por donde Aarón pudiera meter la cabeza. Obviamente tiene aquí el cuello, la abertura. Es una túnica, pero tiene una abertura. Reforzado la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgara. Hicieron granadas de hilo azul y púrpura y escarlata y las sujetaron al borde del manto. Es decir, tenía como unas campanillas hasta abajo. ¿Por qué? Porque como nada más él entraba al tabernáculo, si se moría, ¿cómo sabían que si ya se había muerto? Ya no sonaban. Es obvio. Y entraban con un lazo en el pie. Porque si se moría, que se dio el caso, se daba el caso de que varios se morían adentro, o se daba el caso que a veces a uno le tocaba ministrar, entraba y al mes se moría. Eso, ¿sabes qué infundía? Temor. Así de que te toca a ti entrar. Y mi antecesor se murió. Y él antes que él también se petateó. Pues ahora sí que analizar la vida de él, ¿no? Si va a entrar a ministrar. También hicieron campanillas de oro puro y las colocaron entre las granadas a lo largo del borde, de modo que las campanillas y las granadas quedaron en forma alternada por todo el borde. El sacerdote llevaba puesto el manto cada vez que oficiaba delante del Señor, tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. ¿Qué significa el azul? Figura de lo celestial. Figura de lo celestial. O sea, ¿a quién servía? No un Dios terrenal, no un Dios sacado de la imaginación. San Pillín, San Fumador, San Cayetano, San Miguel, la Virgen de Juquila, de Oaxaca y no sé qué tantas cosas. No. ¿A quién servía? Al Dios de los cielos. Por eso era azul. Bueno. ¿Por qué tenía esas campanillas? Tipifica, hermanos, tipifica el servicio fructífero de Cristo. Tipifica el servicio fructífero de Cristo, porque granadas eran como frutos que iban ahí, pero al lado iban campanillas también. ¿De qué también nos habla? Del testimonio del Espíritu Santo a las personas. Cuando el Evangelio es predicado, el Espíritu Santo es como sonar una campanilla. Estoy hablando de Cristo, que es el sumo sacerdote. ¿Se te imaginas cuando estabas esperando ahí que te atendiera el sumo sacerdote y se acercaba a ti con ese vestimenta? Lo oías inmediatamente que ahí venía el sacerdote, porque se oían las campanillas. Cuando tú predicas de Cristo, el Espíritu Santo te recuerda todo lo que Jesús ha hecho. Esto es como un cascabel. ¿A quién se le pone un cascabel? A los gatos. Y nosotros hace tiempo tuvimos un gato y le poníamos eso, un cascabel. Y cuando él se acercaba, lo escuchábamos, que ahí venía el gato. Ya sabíamos que ahí venía. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? También quiere decir que el Espíritu Santo es el que te alerta que viene el esposo. Mateo capítulo número 25, ¿no? Terminamos con este verso, voy a terminar con este verso. Hebreos 4:14, con ese verso voy a terminar.
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Y quién llamó a Cristo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí está su llamado de Cristo, también como el sacerdote. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.